En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos. En este momento nos ponemos en presencia del Señor. No sé si me escuchan bien. Bueno, creo que me escuchan bien. Entonces, para iniciar esta noche de catequesis, vamos a ponernos en presencia del Señor. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor. En este momento, Señor, te pido perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todo lo malo que hice y lo bueno que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, Señor, que podamos conocer un poco más de tu persona. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos de nuestra mente y nuestro corazón, que puedas allanar esa tierra, que puedas ararla, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego todas las intenciones que los que están participando traen en el corazón, todas esas angustias, todos esos miedos, Señor, todos esos anhelos, hasta eso que no nos animamos a pedir, todos nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras alegrías, todo lo entrego en tus manos, Señor, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en cada uno de ustedes también.
Amén. Vamos a comenzar siguiendo un consejo del padre Ignacio Larrañaga. Él, en su taller de oración y vida, nos enseña a orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Jesús oraba con los salmos, ¿sí? Como buen judío, él oraba con los salmos, que son oraciones, la mayoría de ellas escritas por el rey David. Entonces, siguiendo ese ejemplo de Jesús que hasta en el momento de la cruz él recita un salmo, entonces vamos a empezar nuestra catequesis con un salmo también. Vamos a empezar con el Salmo 144. Bendito sea el Señor, roca mía, que mis manos adiestra para el combate y mis dedos para la batalla. Él es mi refugio y mi baluarte, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo en que me amparo. Él humilla a los pueblos a mis pies. Señor, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hijo de Adán para que en él pienses? El hombre es como un soplo, sus días como la sombra que pasa. Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que echen humo. Envía tus relámpagos, dispérsalos, tira tus flechas y cáusales estragos. Desde lo alto, tiéndeme tus manos, sálvame sacándome de las aguas profundas y de las manos de los hijos de extranjeros, cuya boca dice falsedades y su diestra es una diestra de perjurio. Oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo, tocar para ti en la lira de 10 cuerdas, a ti que te das a los reyes la victoria, que salvas a David, tu servidor de la espada que mata. Aquí están nuestros hijos, como plantas que van creciendo desde su niñez. Nuestras hijas son columnas angulares, esculpidas en el frontis de un palacio. Están nuestros graneros muy repletos, rebosantes de toda clase de cosechas. Nuestras ovejas se cuentan por miles, por millares se ven en nuestros campos. Nuestras bestias viajan muy cargadas. No hay hoyos en los muros, ni rendiciones, ni gritos de lamento en nuestras plazas. Dichoso el pueblo que esta suerte tiene. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza dando gracias, empieza bendiciendo a Dios y dice, bendito sea el Señor con mayúscula, porque se refiere a Dios. Sería la palabra Kyrios, escrita con mayúscula, en donde se refiere al Señor de señores, al Señor que reina sobre todos los reyes, ¿sí? El creador del cielo y de la tierra, el dueño de la vida y de la muerte. Y dice, bendito sea el Señor, roca mía. Él es esa roca donde nosotros podemos permanecer firmes, donde nosotros podemos permanecer seguros, donde nosotros podemos permanecer tranquilos. Que mis manos adiestra para el combate y mis dedos para la batalla. Nosotros sabemos de que hoy la batalla en la que nosotros estamos inmersos es una batalla espiritual, como nos dice San Pablo en el capítulo 6 de Efesios. Nosotros no estamos luchando contra enemigos de carne y sangre, sino contra enemigos espirituales, contra las fuerzas sobrehumanas del mal, ¿sí? Entonces Dios nos adiestra a nosotros para que nosotros podamos combatir contra el mal, para que nosotros podamos vencer a ese egoísmo, a esa soberbia, a esa ira, a esa lujuria, a todo eso que nos ataca. Y dice, Él es mi refugio y mi baluarte, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo en que me amparo.
Él humilla a los pueblos a mis pies. Entonces, aquí no nos dice de que en la medida en la que nosotros nos acercamos a Dios, ya no van a haber guerras en contra nuestra, sino que nos dice que en esos momentos de guerra, Dios mismo va a ser nuestro refugio. Mi baluarte, dice. Mi baluarte es lo más valioso que yo tengo. ¿Qué es lo más valioso que yo tengo? De repente nos ponemos a pensar a veces y podemos creer que es nuestra familia, podemos pensar que son nuestros amigos, a veces nuestra fama, nuestro poder o las cosas materiales, las riquezas que tenemos. En cambio aquí para el salmista lo más valioso que él tiene es Dios. Entonces, es un ejemplo para nosotros de cuál tiene que ser nuestra prioridad, de qué tiene que ser lo más valioso para nosotros. ¿Cuál es nuestro baluarte? Mi baluarte, tu baluarte. Él es mi refugio y mi baluarte, mi fortaleza y mi libertador. Nosotros muchas veces queremos cambiar, ¿sí? Estamos cansados de ser argeles, de ser impacientes, de ser mentirosos. Estamos cansados de ser perezosos. Estamos cansados de muchas cosas. Estamos cansados de ser infieles. Entonces, cuando nosotros estamos cansados, queremos liberarnos de eso que nos pesa. Sin embargo, a nosotros no nos da la fuerza. Y Dios sí tiene esa fuerza. Entonces nosotros estamos invitados a poder ser humildes, humildes y clamar al Señor para que Él con su amor y su misericordia nos libere de todos los males. Y dice, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hijo de Adán para que en él pienses? Nosotros a veces nos ponemos contentos cuando nos damos cuenta de que alguien piensa en nosotros, de que alguien se acuerda de nosotros. A lo mejor nuestra familia, nuestra novia, a lo mejor algún amigo que está en otro país, ¿sí? Nuestros hijos, en caso de que los tengan. Y nos alegra de que alguien se acuerde de nosotros, de que alguien piense en nosotros, ¿sí? Imagínense de que es Dios el que piensa en nosotros, de que es ese creador, ese Señor todopoderoso, espíritu de amor, el que piensa en nosotros, ¿sí? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos creación suya finalmente. Somos sin su aliento de vida, somos polvo. En el momento en el que algo ocurre y el Señor nos llama a su presencia, nosotros volvemos a ser polvo. Nuestro cuerpo vuelve a ser polvo y bueno, nuestra alma, nuestro espíritu va al lugar a donde le corresponda ir acorde a cómo nosotros vivimos aquí en la tierra. Entonces nos dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y nosotros muchas veces nos damos cuenta de que somos pecadores, de que realmente somos personas débiles que se equivocan. Y aún así Dios nos olvida de nosotros, Él nos olvida de la obra de sus manos, decíamos en la catequesis anterior. Y dice, el hombre es como un soplo, sus días como la sombra que pasa. A veces ni siquiera nos damos cuenta de esa sombra de las nubes que pasa encima nuestro. Cuando nosotros nos colocamos en un edificio y podemos mirar hacia abajo, ahí podemos ver esa sombra de las nubes que con el viento pasa. Entonces nos dice que nuestra vida es así corta, que a veces ni nos damos cuenta que la estamos viviendo y así es nuestra vida. Y siendo así, aún Dios se acuerda de nosotros, piensa en nosotros y nos ama. Y dice, Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes para que echen humo. Y literalmente Dios descendió de los cielos encarnándose en nuestra Madre, la Virgen María. Tanto nos ama Dios que realmente descendió de los cielos para encarnarse. Y no solamente encarnarse, sino mostrarnos a nosotros cómo vivir el Evangelio. Nos enseñó el Evangelio y después nos enseñó cómo vivir el Evangelio. Y nos enseñó cómo tener el amor y el coraje para subirnos a la cruz, para poder aceptar el sufrimiento con amor y entregarlo a Dios, para poder salir de nosotros y poder ayudar al prójimo.
Desde lo alto tiéndeme tus manos, sálvame sacándome de las aguas profundas y de las manos de los hijos de extranjeros. Desde lo alto tiéndeme tus manos. A veces nos sentimos como que estamos en un pozo, como que estamos en un pozo profundo y no vemos la luz del sol arriba. El Señor, sin embargo, aunque nosotros muchas veces no le veamos, Él nos ve. Y Él nos tiende una mano, nos tiende su mano, nos tiende esa cuerda, lo necesariamente larga para sacarnos del pozo en el que estamos. Dios tiene ese poder. La pregunta es, ¿creo, Señor? Y si no creo, entonces estamos invitados a poder pedirle al Señor esa fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Aumenta, Señor, que yo pueda creer de que vos me vas a sacar de este pozo. No importa cuán profundo estoy. Y si ya estoy en la superficie, vos vas a poder mantenerme en la superficie. Y si me vuelvo a hundir, me vas a volver a sacar. Entonces dice, sálvame, sacándome de las aguas profundas y de las manos de los hijos de extranjeros. A veces estamos en manos de cualquiera, ¿sí? Estamos en manos del pecado, estamos en manos del mundo, estamos en manos de nuestro propio antojo. Y aquí le pide al Señor, y dice, cuya boca dice falsedades, y su diestra es una diestra de perjurio. Es decir, la forma en la que nos dirigen tiene poder sobre nosotros, pero nos dirigen a la muerte. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, la consecuencia o el salario del pecado es la muerte. Entonces muchas veces el pecado nos conduce, pero nos conduce a esa muerte. Y dice, oh Dios, quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti en la lira de 10 cuerdas, a ti que das la victoria, a ti que das a los reyes la victoria. Entonces, la medida en la que yo empiezo a sentir el amor de Dios, empiezo a experimentar el amor de Dios en mi vida y vos en tu vida, y puedes ver ese amor de Dios, puedes ver la gracia de poder hablar, de poder escuchar, de poder mirar así como lo están haciendo ustedes y lo estoy haciendo yo, de poder caminar, de poder tener una familia, de poder tener amigos, de poder tener todo eso que el Señor nos regala, nos empieza a alegrar, nos empieza a sacarnos de nuestros problemas, de las ansiedades, de la pandemia, nos empieza a sacar de todo y a llenar de Dios. Y cuando me empiezo a llenar de Dios, empiezo a experimentar su amor y su alegría. Y eso me empuja a mí a querer cantar. No cantar porque todos cantan, no cantar porque es el momento de cantar, sino me dan ganas de cantar, que es muy diferente. Y es muy lindo cuando uno puede vivir esa experiencia. No solamente escuchar lo que alguien más les está compartiendo, así como yo lo hago hoy, sino que ustedes puedan animarse y experimentar ese amor de Dios. Y a tal punto llega ese amor que nos hace querer cantar. Al despertarnos, querer cantarle a Dios. Y van a decir, no, pero son un exagerado. No soy para nada exagerado. Es realmente ese el poder del amor de Dios. Y dice que das a los reyes la victoria, que salvas a David, a tu servidor, de la espada que mata. De todo eso malo el Señor nos rescata, ¿sí? Nos rescata. De eso que nos lleva a la muerte eterna. Aquí están nuestros hijos como plantas que van creciendo desde su niñez. Nuestras hijas son columnas angulares esculpidas en el frontis de un palacio, dice. Entonces, ¿cómo crecen los hijos de personas que conocen el Evangelio y que lo viven? Crecen de una manera diferente. La educación es diferente. La mentalidad de un niño que crece cuando sus padres lo educan ya en el Evangelio es diferente, ¿sí? ¿Y en qué sentido son frondosos y así son como columnas firmes en un palacio? En el sentido de que tienen ya esos principios, tienen ya esas ideas, entienden qué es lo importante en esta vida. Y el Dios de amor, nuestro Dios, el Rey Yahvé, nos permite a nosotros vivir de una forma diferente. Y dice, están nuestros graneros muy repletos, rebosantes de toda clase de cosechas. Tal vez hoy a nosotros nos toca un momento difícil, tal vez hoy a nosotros nos toca perder nuestro trabajo o que alguien en nuestra familia pierda su trabajo.
Sin embargo, nuestros graneros pueden permanecer llenos de diferentes cosechas. Pueden permanecer llenos de amor, pueden permanecer llenos de esperanza, de fe en Dios. A lo mejor una falta de trabajo puede llevarnos a tener por un tiempo, aunque sea un poco más de tiempo con la familia. Puede ser una oportunidad para rezar juntos, para pedir al Señor su providencia y que pueda de alguna forma darnos ese trabajo, que pueda darnos eso que estamos necesitando. Que busquemos primero el reino de Dios y el resto viene por añadidura. Y dice, nuestras ovejas se cuentan por miles, por millares se ven en nuestros campos. Nuestras bestias viajan muy cargadas. No hay hoyos en los muros, ni rendiciones, ni gritos de lamento en nuestras plazas. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí nos damos cuenta de cómo vivían ellos. Dice que ellos vendían todo lo que tenían y lo ponían para la administración de los apóstoles. Y dice que entre ellos no había ningún necesitado. Hoy parece un mundo ideal donde no existan necesitados, donde no haya personas que mueran de hambre. Sin embargo, eso era una realidad en la primera comunidad cristiana. Entonces ahí nos damos cuenta que muchos no estamos viviendo el cristianismo, que la gente no nos reconoce por el amor que le ponemos a las cosas. Tal vez nos reconozcan por nuestras pulseras, por nuestras cadenas o por el lugar a donde asistimos, pero no por el amor. A ellos, a los primeros cristianos, se les reconocía por la forma en la que se amaban. La gente se sorprendía y decían, ¿cómo puede ser que se amen tanto? Entonces ese es el ejemplo para nosotros. Y aquí, en la medida en la que nosotros nos amamos, podemos compartir y ahí nuestras cosechas van a estar también en su lugar y vamos a poder compartir eso que nosotros tenemos con el más necesitado. Después dice, no hay hoyos en los muros. ¿En qué sentido no hay hoyos en los muros? Como nosotros estamos en un combate, así como nos dice San Pablo, estamos en un combate espiritual, necesitamos esos muros que son nuestra defensa contra el pecado, contra el mal, contra la muerte. ¿Y en qué medida esas murallas, esos muros dejan de tener hoyos? En la medida en la que nosotros empezamos a esforzarnos, empezamos a trabajar por mejorar y empezamos a trabajar por unirnos más a Dios. Y en la medida en la que nos unimos a Dios, Él va tapando el muro, Él va cerrando, Él va colocando esa barrera contra el mal. En la medida en la que voy acercándome al Evangelio y a Cristo, me voy configurando a Cristo. Mi mente se empieza a configurar a Cristo, mi corazón empieza a configurarse a Cristo y mi vida empieza a configurarse a Cristo. Y cuando eso ocurre ahí se construye un muro sólido donde no hay hoyos. Es muy difícil que en una familia, que en un matrimonio, que en un sacerdocio, que se vive unido a Cristo, unido a la Eucaristía, unidos en oración, que pueda entrar el demonio a hacer de la suya. Es muy difícil. No digo imposible porque el demonio es astuto, pero sin embargo en la medida en la que yo quiero que mi matrimonio, yo quiero que mi sacerdocio, yo quiero que mi vida como laico no entre el demonio, tengo que unirme a Dios. En la medida en la que yo me uno a Dios, me uno a la Eucaristía, me uno a Cristo y a su iglesia, en esa medida yo estoy asegurando mi familia, estoy asegurando mi matrimonio, mi sacerdocio, mi vida como laico. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos unirnos a Dios, vamos a poder sentir y vivir así como lo sintió este salmista, y que los muros se puedan reforzar, y que la alegría empiece a salir de adentro, y que sea eso lo que transmitamos a las personas, alegría y amor. Si nosotros en este tiempo de pandemia no somos los que permanecemos en calma, nosotros los cristianos, no somos los que permanecemos en calma, no somos los que permanecemos en oración, no somos los que transmitimos esperanza, entonces ¿de quién esperamos que lo hagan? Esta es nuestra oportunidad de llevar a Cristo a cada casa, a cada corazón. A lo mejor desde los medios virtuales, a lo mejor desde WhatsApp, a lo mejor desde Facebook. Pero bueno, de alguna forma tenemos que lograrlo. A continuación, pasamos al capítulo 19 del Evangelio de Lucas.
En el capítulo 18 de la clase anterior, de la catequesis anterior, en el final veíamos a ese ciego que estaba sentado al borde del camino. Y al escuchar de que pasaba Jesús, él empieza a clamar, empieza a llamarle él a Jesús. Y le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y la gente le quería hacer callar, la gente no quería que él se acerque a Dios. ¿Y él qué hizo? Él empezó a gritar más fuerte. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. Y Jesús escucha ese clamor y le llama y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que vea, Señor. Tu fe te ha salvado, le dice Jesús, y le sana. Entonces ahí vemos la importancia de la fe. Luego sigue Jesús su camino. Esto ocurrió, la narración del ciego ocurrió cerca de la ciudad de Jericó y ahora entra, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo desde allí cuando pasara. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, les devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que los escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo, comercien con ese dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que éste sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero, para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo, Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo, porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclamas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría recobrado con los intereses. Dijo el rey a los presentes, quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10.
Pero Señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy nos toca dos perícopas que ya explicamos en reiteradas ocasiones. Las perícopas son los diferentes segmentos, las diferentes partes que tiene un capítulo. En este caso, la primera perícopa es Jesús y Zaqueo y la segunda son las 10 monedas. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, dice, atravesaba la ciudad. Ahí nos damos cuenta de la actitud de Jesús. Jesús no era una persona pasiva, él no se quedaba esperando a que las cosas sucedan. Jesús hacía que las cosas sucedan. ¿Sí? Jesús era una persona de iniciativa. Jesús era una persona que él salía al encuentro. Él teniendo el derecho y el poder y la autoridad de esperar a que la gente venga a él nos da el ejemplo y siendo Dios, él sale al encuentro del otro. Tantas veces nosotros esperamos a que el otro haga. No, el otro tiene que pedirme perdón, el otro tiene que servirme, el otro primero. En cambio, Jesús nos da el ejemplo. Nuestro maestro es él el que sale al encuentro de las personas. Y dice, había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Es decir, esta persona probablemente era una de las más odiadas de su tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran personas designadas por los romanos, eran judíos designados por los romanos, que eran los encargados de recolectar el dinero de la gente. El César decía, bueno, yo considero de que el impuesto que me tienen que pagar son X cantidad de animales, X cantidad de oro, X cantidad de trigo, y es eso. A vos te elijo, vos vas a ser el que va a recolectar entre tu gente. Entonces los cobradores de impuestos eran personas que no eran queridos, eran personas que eran odiadas, porque ellos, con tal de que no pagar de su bolsillo, porque ¿qué pasaba? El emperador no le importaba, era yo quiero esto y si no me das esto lo siento, ¿verdad? De tu dinero vas a tener que pagar. Entonces estos cobradores de impuestos, para poder alcanzar eso que les pedía el emperador y no tener que pagar de su bolsillo, le vendían incluso a las personas como esclavos, a mujeres, a niños, a familias enteras. Entonces, eran personas realmente odiadas, ¿sí? Tal vez hoy las personas a las que se les trata así puede ser a muchos políticos. A muchos políticos no se les quiere porque son injustos con las personas y gobiernan para ellos, se sirven ellos en lugar de servirle al pueblo, ¿sí? Muchas veces existe ese sentimiento. En este caso, él era el jefe de esos cobradores de impuestos, entonces digamos que era bastante odiado, ¿sí? Y esta persona que se llama Saqueo, dice, quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura, dice. Entonces, ahí él tuvo una intención. Él quiso ver a Jesús, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor solamente por curiosidad. Sin embargo, él hizo algo al respecto, ¿sí? Él quería ver a Jesús. Entonces hoy la pregunta es, yo quiero ver a Jesús. ¿Querés verle vos a Jesús? Entonces hay que hacer algo al respecto. Dice, entonces se adelantó corriendo, dice, y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Entonces, todos queremos saber qué es lo que Dios quiere. Nosotros sabemos, estamos seguros de que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Por eso en el Padre Nuestro nosotros pedimos, hágase tu voluntad, le decimos al Padre, porque estamos seguros de que Él sabe qué es mejor para cada uno. Y decimos, los tiempos de Dios son perfectos, queremos que se haga su voluntad,
Si yo quiero que se haga la voluntad de alguien, yo tengo que conocer la voluntad de alguien. Si ustedes quieren saber mi voluntad, tienen que conocerme a mí. Si ustedes quieren conocer la voluntad de Dios, hay que conocerle a Dios. ¿Cómo se le conoce? Principalmente a través de su palabra, que es lo que estamos haciendo. Y me alegra el corazón, de verdad. Cada persona, una persona que se suma, a mí me alegra el corazón tanto de que podamos conocer un poco más a Dios, conocer su voluntad, para después poder aceptar esa voluntad y llevarla a cabo, para poder construir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, aquí él quiere algo, quiere conocer a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Se sube a un árbol. Antes corrió para subirse al árbol, ¿sí? Entonces, es decir, si yo quiero conocerle a Dios, implica un esfuerzo, implica un sacrificio. Hay cosas que yo tengo que dejar de lado. Él se sube, se aleja de la multitud, se aleja del ruido, se aleja de todas las preocupaciones, de todo, para ver a Dios. Hace una pausa en su vida, ¿sí? Deja en ese momento cobrar impuestos para subirse a buscarle a Dios. Y dice, para poder verle. Entonces, muchas veces no podemos ver a Dios, no podemos escuchar a Dios porque estamos metidos, estamos inmersos en el pecado, ¿sí? Es más difícil escuchar a Dios, por no decir imposible. Cuando nosotros nos confesamos, acudimos a ese sacramento de la reconciliación, el estado de gracia en nosotros se restaura y es más fácil escuchar a Dios. Es más fácil escuchar a Dios. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué quiere Dios? Y eso requiere este esfuerzo, requiere este sacrificio que hizo Saqueo. Y dice, cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Imagínense esa escena, un petizo así, odiado por todos, se va corriendo, se sube a un árbol para verle al Señor y el Señor le mira. Y así el Señor nos mira a nosotros, te mira a vos y me mira a mí y nos llama por nuestro nombre. Dios nos llama por nuestro nombre y le dice Saqueo, Marco, José, Luisa, María, Juan, Roberto. Entonces nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos dice, tengo que quedarme en tu casa. Imagínense, nosotros de repente cuando va a venir algún pariente, va a venir algún amigo, quiere quedarse en nuestra casa. Y ahora es Dios mismo el que quiere quedarse en nuestra casa. Y con respecto a esto, Benedicto XVI nos dice que partiendo, el amor partiendo del corazón de Dios y actuando a través del corazón del hombre es la fuerza que renueva al mundo, nos dice. Es la fuerza que renueva al mundo. Y ahí nos damos cuenta de qué ocurre aquí. Viene el amor de Dios manifestado a través de Jesús y esto produce un efecto en Saqueo. Y dice, Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría, dice. ¿Cómo recibimos nosotros a Jesús? Cuando yo entendí y dimensioné, en parte gracias a esa película que se llama El Gran Milagro, que es una película animada donde explica las diferentes partes de la misa. Fue como que me ayudó a dimensionar más que es a Cristo mismo, a Dios hecho pan al que nosotros podemos recibir. Yo empecé a recibir a Cristo con una sonrisa. Cuando el Padre me presenta la comunión y me dice el cuerpo de Cristo, yo sonrío. Con alegría le recibo al Señor. Entonces, qué lindo es poder recibirle de esa forma. Y dice, bajó rápidamente y lo recibió con alegría.
Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Y muchas veces es así. Cuando nosotros queremos empezar a hacer bien las cosas, la gente empieza a hablar, la gente empieza a murmurar, empieza a decir cualquier cosa de nosotros. Pero nosotros no tenemos que tener miedo. Nosotros tenemos que saber que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Yo, por ejemplo, yo envío la invitación para esta catequesis en todos lados. Seguramente que la gente ya me odia o está harta de recibir mis invitaciones. Sin embargo, yo no me canso. Yo no me canso porque una persona que se acerque al Señor para mí es suficiente. Entonces yo no me canso y envío en, no sé, prácticamente todos mis grupos de WhatsApp, de la familia, de la catequesis de Biblia, del movimiento en el que estoy, de un grupo de amigos, prácticamente en todas partes, en el estado de WhatsApp. Entonces, cuando nosotros sentimos que Dios está con nosotros, empezamos a tener en cuenta más lo que Dios piensa de nosotros que lo que la gente piensa. Y en la medida en la que nosotros queramos acercarnos a Dios, la gente va a murmurar. Y va a decir, ¿quién sos vos? Yo te conozco, vos sos un bandido, vos sos un corrupto, vos sos un cornudo, vos sos una persona que sos mentirosa. Entonces, cualquier cosa puede decir la gente. Sin embargo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hizo Saqueo. Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús, pues, dijo con respecto a él, con respecto a esta persona que hizo todo lo que hizo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, hoy ha llegado, pues también este es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Jesús viene junto a cada uno y viene a buscar a ese pecador, a esa persona tóxica, a esa persona que nadie la aguanta. Junto a ese viene Jesús. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos alejamos porque es una persona tóxica y entonces ya sabemos que se va a quedar sola. O nos acercamos nosotros para amarle a esa persona, para llevarle esa presencia de Dios a su vida y que eso le transforme. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús, en lugar de escracharle, en lugar de tratarles mal, en lugar de juzgarle, Jesús se acerca. Jesús se acerca a esa persona. Él se acerca para traerle la misericordia de Dios. Y cuando hay ese encuentro con Cristo, ese encuentro produce una transformación. Y eso es lo que ocurre con Saqueo. Él se encuentra con esta persona, él se encuentra con este amor de Dios que no le juzga, que le ama y eso le empuja a él a cambiar. En ese momento, hoy dice, no mañana, no pasado, no el lunes, no cuando se acabe la cuarentena. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Entonces, ¿en qué medida quiere llegar hoy Jesús? En la misma medida en la que llegó ahí. Quiere llegar a tu vida y a mi vida para quedarse, para quedarse. Hoy quiere llegar. Quiere que hoy renunciemos al pecado. Quiere que hoy sintamos su amor y hoy tomemos la firme decisión de seguirle. De seguirle. De a partir de ese amor irnos detrás suyo, seguir su ejemplo. Y si hay gente en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra facultad, en nuestro trabajo que no le siguen. Y ese es tema de ellos. Esta es una decisión personal. La salvación es personal. Si ustedes están mirando en familia o con un amigo, con una amiga, con tu esposa, con tu esposo, o estás mirando solo, aquí no es pensar qué bueno sería que esta persona escuche, no qué me quiere decir a mí Dios hoy. Dios quiere traerme la salvación a mí y a vos. Hoy, no mañana. Hoy el Señor quiere. Hoy el Señor quiere llegar a nuestra casa y nos llama por nuestro nombre. A cada uno nos llama por nuestro nombre para traernos esa salvación. Y en la medida en la que nosotros actuamos, esa salvación llega a nosotros.
Porque para eso vino Jesús, para buscar y salvar a las ovejas perdidas. Sí, Jesús no se aleja del pecador, del bandido, no, Él se acerca para que nosotros podamos ser liberados, así como decíamos en el Salmo, ¿sí? ¿Y cómo se accede a esta salvación? Se accede abriendo las manos, así como lo hizo Saqueo, abriendo las manos, soltando lo que es nuestro para compartir, abriendo las manos y abriendo el corazón a Dios, abriendo el corazón a Dios, abriendo las manos para ser generoso con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con todo, y abriendo el corazón a Dios para sentir su amor y a partir de ese amor continuar amando. Entonces ese es el ejemplo que nos da Saqueo. Él busca a Dios, él se esfuerza por Dios y él abre las manos y abre el corazón. Y ahí Jesús le responde. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y qué lindo sería que hoy el Señor pueda sentarse así al lado de cada uno de nosotros y decirnos, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy. Esa decisión que tomaste de amarme, de seguirme, de renunciar, eso es parte de la salvación que yo te traigo. Gracias a eso, en parte, recibí esa salvación. Por mi misericordia, no por tu mérito. Después continúa y nos dice de las 10 monedas. Cuando Jesús ya estaba cerca de Jerusalén, dijo esta parábola. Pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Entonces ellos pensaban de que esa segunda venida de Cristo ya iba a ser inminente, ¿sí? Y él le dice, no, todavía no. Va a ocurrir esto, esto y esto. Después recién va a ser la venida del reino de Dios. Y dice, un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y después volver. Bueno, Cristo viene de la familia del rey David, de una familia noble, por esa descendencia que él adquiere de José. Y dice, fue a un país lejano para ser nombrado rey y después volver. Jesús después de su muerte, él va al cielo para ser nombrado y después vuelve. Y ahí él nos dice, toda autoridad me ha sido dada, dice. ¿Sí? El Padre todo lo ha puesto en mis manos. Entonces eso es lo que Jesús hizo. Primero acá dice que una familia noble va a ser nombrado, que fue a un país lejano, va a ser nombrado rey y después volver. ¿Sí? Antes de morir Jesús, ¿qué hace? Dice, llama a 10 de sus servidores, les entregó una bolsa de oro a cada uno y les dijo, comercien con ese dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que este sea nuestro rey. Y exactamente eso es lo que Jesús hizo con nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Primero instituyó la iglesia. Cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no la podrán vencer jamás. Instituye una iglesia. Esa es una de las monedas que Jesús nos da. Él anuncia el evangelio, ¿sí? Hasta Juan, ahí terminan los profetas. Después empieza el reino de Dios, dice Jesús. Entonces Jesús anuncia el evangelio y lo vive. Ahí tenemos la iglesia, tenemos el evangelio. Finalmente nos envía el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener el amor y la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Entonces esas son las principales monedas. Cuando Dios nos crea a su imagen y semejanza con sus virtudes. Las virtudes humanas son las virtudes de Dios, porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, todas estas virtudes y todos estos recursos son las cosas que Jesús nos dejó para utilizarlas hasta que Él vuelva. Y dice, pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él. No queremos que este sea nuestro rey. Y dice, cuando volvió, había sido nombrado rey, porque él vuelve ya con toda su majestad, con toda su gloria. Y dice, mandó pues a llamar a aquellos servidores a quienes le había entregado el dinero, para ver cuánto dinero había ganado cada uno. Entonces, va a llegar el momento, ya sea en la parucía, que es la segunda venida de Cristo, ya con su cuerpo glorioso, ya su segunda venida, la venida triunfal, donde todos vamos a tener que rendir cuentas. Y en la medida en la que nosotros, bueno, partimos a la presencia del Padre antes, vamos a rendir cuenta
de lo que nosotros hicimos hasta ese entonces, con los dones que Dios nos regaló. Y dice, se presentó el primero y dijo, Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en las cosas pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Entonces viene uno y multiplicó, ¿sí? Multiplicó por 10. Viene el siguiente y dice que multiplicó por 5. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, también ocurre una situación similar. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, las palabras que le da el Señor, el Rey, al primero y al segundo son las mismas, ¿sí? Y dice, le decía en aquel capítulo 25, versículos del 21 al 23, del 21 y 23. Muy bien, servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón. Entonces, en ese caso le da la misma recompensa, es decir, le da el cielo, le da ese pase al cielo por esas buenas obras. ¿Por qué? Porque uno multiplicó más que el otro, sin embargo, ambos hicieron su esfuerzo, ¿sí? Y en este caso es proporcional, ¿sí? Le da 10 al que produjo 10, le da 5 al que produjo 5. ¿Por qué hace esa diferencia? ¿Por qué le da más al que produjo 10 y menos al que produjo menos? Y ahí lo que quiere hacer es referencia a la justicia de Dios, de que Dios le da a cada uno acorde a las decisiones que uno tomó en esta vida, ¿sí? A las decisiones que uno libremente tomó con esa libertad que Él nos regaló. Entonces, en la medida en la que yo produzco mucho, bueno, Dios es justo. En el caso en el que yo decido no producir, bueno, fue mi decisión. Y se llegó el tercero y dijo al Señor, aquí tienes tu moneda. Entonces, esas monedas no son nuestras, ¿sí? Estos dones que yo recibí no son míos, son del Señor. Y el Señor me los confía a mí y te los confía a vos para que puedas construir el reino de los cielos, para que puedas comerciar con eso, para que puedas hacer tesoro en el cielo. Y dice, lo he guardado envuelta en un pañuelo. La he guardado envuelta en un pañuelo. En otras traducciones dice, lo he guardado envuelta en un lienzo, ¿sí? El lienzo es lo que se utilizaba para envolver la cabeza y el cuerpo de los muertos, ¿sí? Entonces, básicamente, envolver en un lienzo es como sepultar, ¿sí? Como sepultar ese talento que Dios nos regaló. Y ahí él dice, yo sabía que eres un hombre muy exigente. Nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros, porque Él se nos manifestó. Entonces nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, somos débiles y caemos igual. Entonces, el Señor quiere llegar hoy con el sacramento de la reconciliación. Evidentemente que hoy en pocos lugares se puede hacerlo físicamente. Yo puedo hacerlo eso de forma como nos indica la iglesia, ¿sí? Yo pido perdón por mis pecados, aguardando el momento en el que pueda acercarme a esa confesión sacramental. Y entonces, en la medida en la que nosotros sabemos, buscamos acercarnos. Y dice, le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que yo soy un hombre exigente, que yo reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Hacia mi regreso lo habría cobrado con intereses. Es decir, le dice, ¿por qué no hiciste algo? Lo mínimo, ¿qué hiciste para construir el reino de los cielos? Así a mi regreso lo habría recuperado con intereses. Y dijo el rey a los presentes, quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10. Y es llamativo, ¿por qué le saca hasta una bolsa al que tenía este y se le va a dar al que tiene 10? Entonces, ese razonamiento también tuvieron estas personas. Dicen, pero señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Entonces ahí nos habla de que independientemente
de que nosotros tengamos muchos talentos o tengamos pocos talentos, nosotros estamos llamados a invertir. Porque aunque sea ese un talento que Dios te dio, Dios tuvo la confianza y Él te lo regaló. Entonces, en la medida en la que yo no utilizo esos talentos, es una falta de amor al prójimo. Porque aunque sea algo un poco bueno, hubiese podido hacer. Es una falta de amor al prójimo y una falta de amor a Dios. Porque Él me regaló ese talento. Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor decidió regalarme un talento. Y yo en lugar de multiplicar ese talento, opté por la opción más perezosa, por la opción más cómoda. No hice nada. Entonces el Señor me dice, aunque un talento nomás te di, igual tenés que multiplicar, igual tenés que trabajar con eso. Bueno, termina diciendo en cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Bueno, son palabras fuertes que nosotros hoy estamos llamados a entender que nuestros actos tienen consecuencias, ¿sí? De que si nosotros en esta vida decidimos vivir para nosotros mismos y no para el prójimo, va a llegar un momento en el que, así como dijo Jesús, ¿verdad? El que intente salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la recobrará, ¿sí? Entonces, em, ¿qué ocurre aquí? Ocurre de que hay una persona que recibe 10, hay otra persona que recibe 5, hay otra persona que recibe 1. Y nos dice la Biblia de que es así, ¿verdad? A veces no entendemos y decimos por qué esta persona es más inteligente que yo, porque es más linda, porque es más buena, porque tiene más dinero. Y Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20. En una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también los hay de barro y de madera. Entonces, en esta viña del Señor, en esta casa del Señor, hay instrumentos de diferentes formas, de diferentes materiales, ¿sí? A lo mejor yo recibí ciertos dones, que yo los pongo a disposición del Señor. Y yo puedo ponerme a pensar, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, él tenía la capacidad de hablar y escribir en 13 idiomas, 13 idiomas. Él tenía la capacidad de prestar atención a tres cosas al mismo tiempo, ¿sí? Él en una conferencia de prensa estaba atendiendo unos documentos que tenía que firmar y en cierto momento un periodista se da cuenta que él no estaba prestando atención. Entonces le hace una pregunta difícil y él la responde así como que su atención estaba solamente puesta en lo que se estaba exponiendo. Y yo puedo decir, pero ¿por qué, Señor, al Papa le diste esta capacidad de 13 lenguajes, de atender a tres cosas al mismo tiempo? Yo a veces una cosa me cuesta atender. Y tal vez porque si a mí me daba, a mí Marco, me daba todos esos dones, yo iba a ser un soberbio, soberbio tan grande que tal vez me iba a llevar a la perdición. Entonces el Señor sabe qué le da a cada uno. Al Papa le dio esos talentos porque él tenía una misión. A mí me dio otros talentos porque yo tengo otra misión. Y a vos te dio otros talentos. Entonces cuando nosotros sabemos, queremos saber cuáles son esos talentos, nos vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4 desde el 7 empieza y dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Imagínense esto, dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para criticarle a Dios? Si por qué no me dio más inteligencia, más dinero, más belleza, más lo que sea. ¿Quién soy yo? Es Cristo el que en su amor y en su sabiduría definió, bueno, esto es lo que yo te doy para que puedas cumplir esta tarea. A vos te doy esto otro para que cumplas esta otra tarea. Y dice, pues, pues se dijo, subió a las alturas, llevó a los cautivos y dio sus dones a los hombres. Esto de subió, ¿qué significa? Sino que bajó al mundo inferior. El mismo que bajó, subió después por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio sus dones
nos dice. Unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros pastores y maestros, dice. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, dice. Entonces hay algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y dice, prepara a los suyos. Es Dios el que nos prepara a nosotros para la misión. La famosa frase, Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los elegidos, ¿sí? Y después continúa, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto. Con esa madurez no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y en el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo, el que hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno. Y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Es decir, Dios reparte sus dones, es Él el que sabe qué le reparte a cada uno para que todos podamos formar parte del cuerpo y se vaya y vaya creciendo ese cuerpo en el amor, ¿sí? Y así también nos dice en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Nos dice, hay diferentes dones espirituales. Entonces nosotros hablamos hace rato de los dones materiales, de los dones físicos. Ahora nos habla de que existen dones espirituales, ¿sí? Y nos dice, hay diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Después continuamos del 24 al 27 y nos dice, Dios al organizar el cuerpo tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Es decir, Dios tuvo en cuenta a todos esos pequeños, a esas viudas, a todos esos pobres, a todos esos también les tuvo en cuenta, porque ellos también forman parte del cuerpo, ¿sí? Y dice, para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Es decir, nosotros en la misa nos vamos y no le conocemos a prácticamente nadie en la misa. Y son las personas, son nuestros hermanos que caminan con nosotros en la fe. Y nosotros no sabemos quiénes son, no tenemos idea de cómo se llaman, de cómo están, de qué les pasa. ¿Qué preocupación estamos teniendo por ellos? Ninguna. Nosotros nos preocupamos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra gente. Y el resto, aquí Dios nos dice, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Nos invita a preocuparnos por el otro. Y dice, si un miembro sufre, todos sufren con él. Si una persona se está muriendo de hambre, yo sufro también. ¿Por qué? Porque siento ese dolor ajeno. Y también porque en algún momento me va a afectar, ¿sí? Directa o indirectamente. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Qué hermoso. Yo acá sentado, ustedes sentados del otro lado. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Todos tenemos una misión, ¿sí?
Todos tenemos un talento diferente. A lo mejor el mío es predicar, a lo mejor el tuyo es rezar, a lo mejor el tuyo es transmitir con tu vida. Eso no quita de que lo mío también sea transmitir con mi vida. Pero sin embargo hay personas que se les da la capacidad de hablar, hay otras personas que se les da la capacidad de rezar, hay otras personas a las que se les da la capacidad de escuchar, ¿sí? Entonces, nos dice, todos ustedes son el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Y cada uno en su lugar es parte de él. ¿Sí? Y nos cita acá en el capítulo 13, la primera carta a los Corintios, capítulo 13, continuamos leyendo, dice, aunque hablaran todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar los montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces aquí nos cita los diferentes dones, y esos dones espirituales, y nos habla del don de lenguas, nos habla del don de profecía, el don de visión, el don de sabiduría, nos habla de esos dones del espíritu, nos habla de la inteligencia, nos habla de todo lo que nosotros podamos hacer. Si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuántas personas brillantes hay en el mundo que dedican a utilizar su intelecto para el mal? ¿Cuántas personas hay que tienen fortunas y fortunas y se pasan derrochando en cualquier cosa? Entonces de nada me sirve todo lo que tengo si me falta el amor. Y si tengo el amor, ya estoy. ¿Sí? Ese amor me va a llevar a mí a hacer bien las cosas, a compartir mis conocimientos, mis dones, a compartir mi dinero, a compartir mi tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que podamos, así como Saqueo, que podamos buscarle, ¿sí? Que podamos buscarle, que podamos buscarle y actuar en consecuencia. Cuando nosotros le busquemos, le vamos a encontrar al Señor, le vamos a encontrar. Y Él quiere darnos esa misericordia. Él quiere que nosotros hoy podamos confesarnos, que podamos acudir a ese sacramento de la reconciliación, donde no somos nosotros los que nos acercamos a la casa de Dios, sino es Dios el que se acerca a nuestra casa, así como lo hizo Jesús. Entonces eso es lo que el Señor quiere y Él quiere quedarse hoy en tu corazón y en mi corazón. Él quiere sacar fuera todo lo que nos viene de Él, todo, todo, y quedarse Él reinando, reinando con su amor, con su alegría y con su paz. Eso es lo que el Señor quiere. El Señor hoy quiere llegar a tu casa y a mi casa para poder reinar, para que hoy llegue la salvación, no mañana, hoy. Y que en ese proceso podamos nosotros usar nuestros dones, ¿sí? Usar nuestros talentos. Yo le reclamé a uno de mis hermanos y le dije, vos tenés dos carreras, vos trabajás y ¿en qué gastas tu tiempo? Dios te dio la inteligencia, te dio una memoria prodigiosa, una memoria admirable, le dije. A mí me impresiona. ¿Y vos qué estás haciendo para construir con lo que Dios te regaló? Dios te regaló todos esos dones. ¿Y para qué estás usando? ¿Para conseguir un mejor trabajo? ¿Para ganar más dinero? ¿Qué estás haciendo con tu dinero? ¿Le estás ayudando a la gente? Es hora de que te despiertes. Es hora de que reacciones. Es hora de que empieces a usar esos dones que Dios te regaló con amor, que Dios quiso confiar en vos para construir el reino de Dios. No, si no, ¿para qué estamos? Para conseguir más dinero, para conseguir una casa más grande, o para poder hacer todos los viajes alrededor del mundo y tener bien sellado mi pasaporte, para comer las comidas más ricas. ¿Para qué estamos? Para tener yo todo el conocimiento y ser yo un genio. No, estamos para compartir en la medida en la que abrimos las manos y abrimos el corazón, Jesús entra. Y eso nos trae la salvación. Y en la medida en la que usamos estos dones que Dios nos dio,
Vamos a construir el reino. Y el don más importante de todo es el don del amor. El don del amor. Que yo le ponga amor a esto que yo hago. Que yo le ponga amor. En la medida en la que yo oro, en la medida en la que yo me acerco a la Eucaristía, me acerco a la palabra de Dios, entonces mi amor crece. Yo me lleno del amor de Dios para poder transmitir ese amor. Pero para eso tengo que orar, tengo que levantarme, tengo que subirme al árbol, así como Saqueo. Tengo que forzarme, tengo que alejarme de lo que estoy haciendo mal. Y ahí le voy a encontrar a Jesús. ¿Sí? Entonces, es eso, es esa humildad, ese esfuerzo de buscar a Dios, de sentirnos amados, de poder usar esos talentos que Dios nos dio, esos talentos que Dios nos dio para construir el reino. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por tanto amor, por tanta misericordia. Quiero darte gracias, Señor, porque en el medio de la dificultad siempre estás tú presente. Siempre, Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro baluarte, lo más valioso que tenemos. Gracias, Señor, por permitirnos servirte en tu presencia. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por llegar a nuestra casa y traernos la salvación. Tú quieres que esa salvación permanezca con nosotros. Nos regalaste los dones para que así podamos utilizarlos para bien, para mostrarnos que no solamente los pobres, sino también los ricos, así como Saqueo, pueden salvarse en la medida en la que abren las manos y abren el corazón. Gracias, Señor, por mostrarnos tu camino. Gracias, Señor, por acompañarnos en el camino. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande, Señor, y los obreros son pocos. Te pido que todas estas palabras que se pronunciaron queden grabadas con el fuego de tu Espíritu en nuestra mente y en nuestro corazón, para que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica. Hoy, Señor, y cada día. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo utilizar esos talentos de Dios. Como siempre estuviste atenta al prójimo y estuviste atenta para llevarle a la gente hacia tu Hijo, para que nosotros podamos hacer lo que Él nos dice, así como en las bodas de Caná. Que tú, Madre, utilizaste toda tu vida para mostrarnos a nosotros cómo seguir a Cristo. Te damos gracias, Madre, porque tú nos mostraste cómo formar parte del cuerpo. Tú nos mostraste el camino junto con tu Hijo. Tú nos señalas el camino y nos amas. Te damos gracias, Madre, por eso, porque intercedes por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Te decimos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.
ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar el lunes que viene en una catequesis nueva, en la parte final de este capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y espero que puedan compartir esto con personas a las que el Señor quiera llegar. No somos nosotros los que queremos, sino es el Señor el que nos dice, hoy conviene que llegue a tu casa. Y que también, una vez que podamos volver, podamos encontrarnos en la parroquia Espíritu Santo. Así que espero que tengan un excelente inicio de semana y que puedan estar acompañados en todo momento del Señor y de nuestra Madre. Adiós.